Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 133 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:21 de la noche, aquí en la ciudad de Berlín, en una noche, por cierto, muy agradable, muy templada. A los demoledores y a las demoledoras, como siempre, mil gracias por acompañarnos al otro lado. Así también el agradecimiento para Beatriz Pulido y para Salomón Krakenberg, nuestros moderadores de siempre. En esta transmisión vamos a establecer el foco en la aparición de las primeras voces críticas en los medios hegemónicos en Alemania con respecto a las matanzas de civiles palestinos en Gaza, como así también y por sobre todas las cosas, con respecto a la responsabilidad de Alemania en esas matanzas. Esto sin dudas representa un hecho esperanzador, en tanto connota la aparición de las primeras grietas en la narrativa hegemónica, en ese discurso único impuesto por los grandes medios de comunicación en todo el mundo, pero por sobre todas las cosas aquí en Alemania, aquí en Europa y aquí en el norte global, incluidos los Estados Unidos. Discurso conocido por todos ustedes, de acuerdo al cual la libertad, la democracia, el bien en la tierra aparecen amenazado por el peligro de los autócratas, los terroristas, los malvados, incluso la oscuridad, así lo llaman, la oscuridad frente a las fuerzas de la luz, así lo presentan efectivamente. Bueno, es el discurso hegemónico y ese discurso hegemónico genera la legitimación no solo de la creciente escalada bélica en Europa y la posibilidad de una tercera guerra mundial, sino también la legitimación, la validación de las matanzas, la masacre de civiles palestinos en Gaza, por sobre todas las cosas de niños. Así que una vez más, esto representa una grieta, una primera grieta en ese discurso hegemónico y a nosotros personalmente nos congratula enormemente porque desde aquí, con mucho esfuerzo, como en muchos otros lugares también, en muchos otros canales de YouTube y en muchos otros medios críticos, realizamos un esfuerzo enorme por generar un discurso contrahegemónico, rechazando las mentiras, la manipulación, los intereses espurios, el guerrerismo. Bueno, todas esas cosas también conocidas por ustedes. Bueno, desde aquí nosotros todos los días, o prácticamente todos los días, realizamos una labor de hormiga, un trabajo de hormiga, desenmascarando las mentiras. Y bueno, evidentemente de a poquito, ese trabajo comienza a generar frutos. Incluso presentamos aquí muchas veces las intervenciones públicas de figuras críticas, como en el caso de Alemania de Sevim Dagdelen, una diputada del Parlamento alemán, la cual, por cierto, va a aparecer en este informe crítico sobre la responsabilidad alemana en las matanzas en Gaza. Así que, bueno, eso. A menudo presentamos malas noticias. Bueno, hoy podemos presentar una buena noticia en tanto van a aparecer aquí el fruto de nuestro trabajo y el fruto de nuestro esfuerzo. Y de todos ustedes ahí también por acompañarnos y por participar activamente en el canal como parte de todo esto. Vamos a presentar el informe completo, por cierto, un muy buen informe, no una cosa revolucionaria, pero sí una muy buena pieza periodística, publicada una vez más en la televisión alemana. La vamos a presentar doblada al español, pero antes quería, como siempre, contextualizar un poco la importancia de esto, porque
Efectivamente, aquí en Alemania, la opinión pública, mucho más que en otros países, donde la opinión pública también, naturalmente, responde a los mensajes provenientes de los grandes medios de comunicación, pero aquí en Alemania presenta la particularidad de que esos grandes medios aparecen en poder, en propiedad del Estado. El Estado determina el discurso de los grandes medios públicos y la gente de a pie básicamente recoge las perspectivas, las noticias, los relatos, las interpretaciones, las manipulaciones, difundidas todos los días por la noche en las noticias, quizás en algún periódico adicionalmente, pero por lo general el alemán promedio, la alemana promedio, todos los días a la tarde-noche aparecen frente al televisor y durante alrededor de media hora presencia el relato del mundo surgido de esos medios. Y ese relato determina la visión del mundo del 99% de los alemanes. Quizás gente muy politizada, quizás gente dedicada al análisis político, militar, eh, sociológico, cultural, el análisis académico. Bueno, quizás esa gente sí puede recoger noticias, informaciones, lecturas, perspectivas de la realidad de otros lugares, pero el 99, si no el 99, el 98% de los alemanes no. Entonces, el hecho de que en esos medios, en esos espacios tan importantes, de tanto significado cultural para la sociedad, que comienzan a aparecer estos mensajes contrahegemónicos, críticos, bueno, realmente connota una muy buena noticia. Aquí el ejemplo, voy a poner la cámara un poquito más abajo. Ahí. Un ejemplo de este programa, básicamente un programa publicado en el Canal 1. El Canal 1, el canal más importante de la televisión pública alemana, básicamente presenta dos canales de televisión de aire, el 1 y el 2, el 1 llamado ARD y el 2 llamado ZDF, naturalmente replicados a su vez por muchísimas otras publicaciones como portales web de estos dos mismos canales, radios, ¿sí? Bueno, y muchos otros formatos de la comunicación, no solamente de noticias, sino también de entretenimiento y demás. Aquí un ejemplo, voy a comenzar presentando el inicio. Por cierto, un programa de el Canal 1, conocido como el primero, Das Erste, el primero. Voy a comenzar presentando sencillamente un minutito de la presentación, esto en alemán, solo como una mirada de una especie de ejemplificación de la tarde-noche de todos los alemanes, de los 82 millones de alemanes frente al televisor. Y después sí, comenzamos con el análisis de el el informe de 10 minutos dentro de este propio programa, doblado al español, eso sí. Ahora simplemente quiero presentar esto. Esto determina las cabezas de los alemanes todos los días. Un programa llamado Panorama, entre otras cosas, acompaña las noticias. Panorama, el nombre de este programa, puntualmente a las 8 de la noche. Herzlich willkommen zu Panorama. Wenn auf politischer Ebene über den Krieg in der Ukraine gesprochen wird, dann geht es meistens um das große Ganze, um die Bueno, solo quería una imagen, esta la presentadora detrás, siempre la estética más o menos parecida, siempre muy, muy postmoderna de alguna manera, todo muy vanguardista, todo de alguna manera robótico. Por lo general los presentadores también bastante anquilosados, ¿no? Toda una estética de alguna manera bastante ligada a la idiosincrasia alemana. Este programa del día, sí, una semana atrás,
curiosamente, no solo presentó un informe crítico, este programa, después de las noticias, presenta 2 o 3 informes al día sobre temas específicos, informes de más o menos 10 minutos. Y este programa no solo presentó ese informe crítico, con el cual vamos a comenzar en 2 minutos, sino también un informe crítico respecto a Ucrania. Así que no solamente presenciamos la aparición de grietas en la narrativa hegemónica en los grandes medios de comunicación, en particular en los grandes medios de comunicación alemanes, en lo relativo a Israel y a Gaza, sino también respecto a Ucrania. Así que, evidentemente, las grietas comienzan ¿no? Aparecen cada vez más expandidas de alguna manera. Y por cierto, el núcleo, el corazón de este informe, el cual una vez más vamos a presentar en un segundo, responde en gran medida a las acusaciones hechas por la diputada Sevim Dagdelen y tomadas por Nicaragua, por cierto, tomadas por Nicaragua en la Corte Internacional de la ONU para su denuncia por genocidio contra Alemania, precisamente por el envío de armas para que Israel perpetre las masacres, el gobierno de Netanyahu perpetre las masacres a la vista de todos en Gaza contra los gazatíes, por sobre todas las cosas contra civiles gazatíes. Bueno, recordemos que la Corte Internacional lamentablemente rechazó por el momento el proceso iniciado por Nicaragua, la acusación iniciada por Nicaragua, pero podemos de hecho presentar aquí la noticia. El Tribunal de la ONU rechaza petición de Nicaragua de ordenar a Alemania suspender ayuda a Israel. Bueno, con lo de suspender ayuda, básicamente referencian el envío de armas. Esa es la acusación de Nicaragua contra Alemania en el máximo tribunal de la ONU, la acusación de participar como cómplice en un genocidio a través del envío de armas. Es el corazón de la noticia y, por cierto, cuidado porque el Tribunal Internacional de la ONU, la Corte Internacional de Justicia de la ONU, distinta de la Corte Penal de Justicia, otra cosa distinta, la Corte Penal dedicada al enjuiciamiento de personas físicas, ¿sí? Y por fuera de las Naciones Unidas, aunque con el aval de la gran mayoría de los países del planeta Tierra. Esta Corte, por el contrario, sí aparece en el marco de las Naciones Unidas, representa una institución perteneciente a las Naciones Unidas y realiza el trabajo de la administración de justicia, realiza la administración de justicia entre estados. Acá no aparecía una persona acusada, sino Alemania como cómplice del genocidio en Gaza. Y por cierto, rechazó la acusación en sus efectos inmediatos. Básicamente podría haber determinado la orden de la interrupción del envío de armas, pero no rechazó el caso por completo. Aquí, por ejemplo, el reporte de AP. Sin embargo, el panel de 16 jueces declinó desechar totalmente el caso. La Corte seguirá oyendo los argumentos de ambas partes sobre los méritos del caso de Nicaragua, que afirma que Alemania no evitó el genocidio en Gaza. Es probable que el proceso tome varios meses. Así que cuidado, porque lo presentaron a esto como una victoria de Alemania contra Nicaragua, casi como una victoria de la OTAN y de Israel y de los países del norte global contra el sur global, pero cuidado, la Corte determinó que por el momento no aparecían evidencias, pero que no abandonaba la investigación. De todas maneras, bueno, representó un fallo, en mi opinión, lamentable, pero bueno, esa la acusación en concreto y ese el corazón de la columna o el reporte, el informe presentado por la televisión alemana. Finalmente podemos comenzar a presentarlo. Esto en el original en alemán. Zona de muerte de Gaza, armas de Alemania. El informe. Ahora lo presentamos
Esta la columna y ahora vamos a presentar lo transmitido por la televisión. Este informe de la propia página del programa simplemente presenta todo lo difundido ese mismo día en la televisión. Un segundito, ya lo presentamos por aquí. Ahora sí. Aparece en español, así que ninguna necesidad de subtítulos, ¿verdad? Comencemos. ¿En qué me he metido? Podría pensar el canciller federal Olaf Scholz. El primer ministro de Israel, Netanyahu, se consideraba un socio de valores democráticos, un baluarte contra el terrorismo. Y ahora, después de más de 6 meses de guerra, lo que queda es un montón de escombros. Gaza se ha convertido en un paisaje de ruinas, como muestra la investigación, también con armas alemanas. El 7 de octubre, la militante Hamas Palestina perpetra una masacre en Israel, secuestrando a cientos de rehenes. La reacción de Scholz, apoyo incondicional al gobierno de Netanyahu, también con armas. Regierung Netanyahu, auch mit Waffen. Nuestra solidaridad no se limita a palabras. He pedido al primer ministro Netanyahu que se mantenga en estrecho contacto y nos informe sobre cualquier necesidad de apoyo. Esto aplica, por ejemplo, para el cuidado de los heridos, pero también examinaremos y concederemos de inmediato cualquier otra solicitud de apoyo de Israel. Der Vergeltungsschlag gegen die Hamas. Die Bundesregierung steht hinter El ataque de represalia contra Hamas. El gobierno federal apoya la campaña en Gaza. Su justificación, el derecho a la autodefensa. ¿Se están utilizando también armas alemanas? Un video del ejército israelí. En el texto superpuesto se dice, primer despliegue de combate de la corbeta Sa'ar 6. El barco fue construido en Kiel por ThyssenKrupp. Aquí el ejército israelí documenta con orgullo cómo la corbeta de Alemania bombardea Gaza. El gobierno federal siempre ha suministrado armas y material bélico a Israel. Pero después del 7 de octubre, las autorizaciones de exportación se dispararon. Esta lista Aquí, efectivamente, ese video presentaba el ataque desde las armas de las aguas del mar Mediterráneo de una corbeta israelí comprada al astillero ThyssenKrupp, el astillero más grande de Alemania, ubicado en la ciudad de Kiel. Bueno, con esa corbeta perpetraban una masacre, entre muchas otras, con los ataques indiscriminados contra la población civil. No habían presentado ese video prácticamente en ningún lado en Alemania, así que el hecho de la publicación de ese video como de el documento a continuación realmente representan avances muy importantes, ¿sí? Quería simplemente realizar esa aclaración antes de recomenzar el video. del Bundestag muestra qué categorías de armas fueron aprobadas en 2023. Valor total de estas exportaciones de armamento a Israel, 326 millones de euros. Información que salió a la luz tras una solicitud de la diputada Sevim Dagdelen al gobierno federal. Ella saca una conclusión clara de esto. die Bundesregierung. Bueno, esto de... Perdón, apareció recién, ¿verdad? El pedacito con el informe, puede que... bueno, voy a retroceder porque puede que no haya aparecido ese pedacito. Mil disculpas, a veces un pequeño problema con la plataforma. Aquí Sevim Dagdelen, varias veces presentamos intervenciones de ella, incluso la última, una entrevista hecha por nuestro colega Florian Warbeck, en la cual básicamente presentaba una historia crítica de la OTAN y realizaba una deconstrucción de las mentiras de la OTAN. Bueno, ella, bueno, gracias por la aclaración, Luis Carlos Suárez Márquez. Ahora presenté simplemente 30 segundos sin que apareciera en la pantalla, ahora lo presento de nuevo. Ella realizó el pedido formal al Parlamento alemán, como miembro del Parlamento, para que Alemania para que el Parlamento finalmente
presentara un informe con las ventas de armas alemanas a Israel. Y, oh sorpresa, un enorme volumen de armas desde hace mucho tiempo, pero desde el año pasado y desde el 7 de octubre en particular en adelante mucho más. Bueno, a partir de ahí, la exportación de armas alemanas a Israel presenta un ascenso meteórico y por sobre todas las cosas, armas para el combate urbano, ¿sí? Para el asesinato de personas en concreto. Bueno, todo esto gracias a ella. Así que una vez más, no solamente nosotros desde acá realizamos esta labor cotidiana de crítica en lo comunicacional, en lo analítico, sino que, bueno, cuando presentamos voces críticas de políticos o políticas o figuras públicas, bueno, esas voces críticas, dentro de su soledad en esta lucha contra los molinos, a veces generan resultados, como en este caso el pedido de esta diputada. Retrocedo un poquitín. Ahora sí aparece a la vista. Lo presento. Material bélico a Israel. Pero después del 7 de octubre, las autorizaciones de exportación se dispararon. Esta lista del Bundestag muestra qué categorías de armas fueron aprobadas en 2023. Valor total de estas exportaciones de armamento a Israel, 326 millones de euros. Información que salió a la luz tras una solicitud de la diputada Sevim Dagdelen al gobierno federal. Ella saca una conclusión clara de esto. An die Bundesregierung herauskamen, sie zieht daraus einen klaren Schluss. Después del terrible ataque de Hamas, el gobierno federal ha aumentado enormemente las exportaciones de armas a Israel. Hemos visto un aumento de 10 veces en las exportaciones de armas. Esto indica que no se pensó durante mucho tiempo, no se examinó durante mucho tiempo, sino que se otorgó la aprobación de inmediato y sin demora. Das Angebot der ¿Por qué esto de, bueno, 10 veces verdaderamente escandaloso que desde el 7 de octubre las exportaciones de armas alemanas presentaran un aumento de 10 veces? Si ya antes muy importantes, ahora 10 veces más. Alemania representa el segundo proveedor militar de Israel detrás de Estados Unidos. Estados Unidos, claro, el principal proveedor. En segundo lugar, Alemania. Y ya desde antes del 7 de octubre, con una exportación enorme, bueno, ahora 10 veces más, con más de 300 millones de euros en armas, algo así como 350 millones de dólares. ¿Por qué lo relevante del Parlamento? ¿Y por qué la denuncia de Sevim Dagdelen? Porque en Alemania, debido a su constitución impuesta tras la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento debe convalidar legalmente las exportaciones de armas. Si el Parlamento no convalida una exportación de armas, Alemania no puede realizar, o las empresas alemanas no pueden realizar exportaciones de armas. Entonces, cada envío de armas, de alguna manera, recorre el Parlamento y en muy poquito tiempo determinaron, sin el más mínimo estudio, sencillamente con la decisión política de apoyo incondicional y de convalidar las masacres, en muy poquito tiempo determinaron el aumento por 10, sin el más mínimo estudio de qué armas, para qué, con qué objetivo. Ahora vamos a presentar un poquito más, pero atención aquí al informe, un poquito aquí más atrás. Estas algunas de las cosas listadas en ese informe, pero, por ejemplo, visores infrarrojos y visores térmicos. Municiones balísticas. ¿Qué más? Exportaciones de armamento. Por ahí más arriba vistos aquí, armas de mano, ¿sí? Handfeuerwaffen, armas para pistolas,
escopetas, todo tipo de armas, fusiles, subfusiles, etcétera, etcétera. Munición, bombas, torpedos, misiles, los utilizados para las barbaridades. Militärische Ketten und Radfahrzeuge. Estas las orugas para los tanques, los mismos tanques realizando las incursiones. Control de esto ninguno, sencillamente aprobación y la multiplicación por 10 de las armas, ¿sí? Después del terrible ataque de Hamas, el gobierno federal ha aumentado enormemente las exportaciones de armas a Israel. Hemos visto un aumento de 10 veces en las exportaciones de armas. Esto indica que no se pensó durante mucho tiempo, no se examinó durante mucho tiempo, sino que se otorgó la aprobación de inmediato y sin demora. La oferta de armamento alemán es amplia. Muchos tanques en Israel funcionan con motores diésel alemanes para el tanque. Otra vez presenté un pedacito sin que apareciera en la pantalla. Hasta aquí recién nosotros, mil disculpas, de nuevo. Inmediato y sin demora. A partir de ahora, hasta acá lo visto. La oferta de armamento alemán es amplia. Muchos tanques en Israel funcionan con motores diésel alemanes para el tanque Merkava 4. Después de Estados Unidos, Alemania es el segundo proveedor de armas más importante, como sabe Andreas Krieg del renombrado King's College en Londres. El experto militar también asesora al gobierno británico. La columna vertebral de las relaciones germano-israelíes es esta cooperación en seguridad. Si uno observa la Marina de Israel, todavía hay barcos alemanes, submarinos y corbetas que son una parte grande e importante. Cuando se examinan los componentes de los distintos sistemas de armas, se ve una y otra vez a empresas medianas alemanas que apoyan a Israel en motores de tanques y así sucesivamente. También en armas de... Por cierto, no solo los motores, sino recién visto en la lista del informe requerido por Sevin Dagdelen, también las orugas, los motores diésel para los tanques, los famosos Merkava, esos vistos en las incursiones israelíes sobre el territorio gazatí, bueno, con motores alemanes y con orugas también alemanas, ¿no? También en armas de hombro. Esta aquí se construye en Siegerland. El video promocional del fabricante demuestra de manera marcial para qué es especialmente adecuado el lanzacohetes RGW-90, también llamado Matador, para el combate en edificios. El Marsta es un sistema individual porque realmente es un terreno Mars es suministra. Bueno, ahí el doblaje lo llama Matador, en realidad el nombre del arma, el Matador. Básicamente una bazooka, un lanzacohetes para el combate, lo llaman armas de hombro en la traducción. Básicamente lanzacohetes, por lo general desde arriba del hombro, en este caso llamado Matador, un código largo y el sobrenombre Matador para el combate urbano, ¿sí? Para el asesinato directo de personas, ni siquiera un radar o algo indirecto. Combate urbano directo. También, y volverá una urbana que ahora es Gaza. Esta bazooka se parece muchísimo a la del Siegerland. Hemos dado las películas al fabricante, sin información. Es el Matador. Este video fue aparentemente subido a la red por soldados israelíes, música incluida. Esto ya he visto cuántas veces, ¿no? Los videos subidos por los propios soldados, acribillando gente, machucando gente con música de rock o música celebratoria y gestitos así, todas estas barbaridades, con una de estas armas, Matador, un lanzacohetes alemán. El fabricante, ante la evidencia, rechazó realizar declaraciones. No realizó declaraciones, no convalidó efectivamente que ese disparo era realizado con uno de estos lanzacohetes, pero aparece
súper evidente, ¿no? El tipo de arma con respecto a la publicidad antes mostrada del fabricante de, bueno, un actor disparando este arma antes, exactamente la misma arma. El gobierno federal admite, en 2023, ha autorizado la entrega de 3.000 unidades, según el número 37 de la lista de armas de guerra. En español, 3.000 lanzacohetes, como el Matador. Eso no es una intervención indirecta en la guerra, sino una intervención relativamente directa en la guerra. Y al menos Alemania, el gobierno federal, debería hacer preguntas. ¿En qué medida se utiliza el Matador? ¿Dónde se utiliza? ¿Y por qué se utiliza? ¿Y qué reglas claras existen para los soldados cuando lo usan? El gobierno federal dice, no tiene conocimiento de si y cómo se están utilizando las armas alemanas en la guerra de Gaza. Sin conocimiento, no hay corresponsabilidad. Esa parece ser la línea de Scholz, incluso cuando los informes sobre la campaña y las numerosas víctimas civiles aparecen en todos los periódicos. Ay, otra vez. Israel es un estado democrático con principios muy... Otra vez presente. Bueno, esto por un cambio en el diseño de la plataforma hace poquito, entonces yo todavía... Todavía presenté una vez más un minuto del coso sin que apareciese. Aquí una vez más. Mil disculpas, demoledores y demoledoras, por la desprolijidad. Prometido que en las próximas transmisiones no va a aparecer más este problema. Bueno, reacomodaron los botones un poco y bueno, genera eso un poquito de confusión a veces. Una vez más. El gobierno federal admite, en 2023, ha autorizado la entrega de 3.000 unidades, según el número 37 de la lista de armas de guerra. En español, 3.000 lanzacohetes, como el Matador. Eso no es una intervención indirecta en la guerra, sino una intervención relativamente directa en la guerra. Y al menos Alemania, el gobierno federal, debería hacer preguntas. ¿En qué medida se utiliza el Matador? ¿Dónde se utiliza? ¿Y por qué se utiliza? ¿Y qué reglas claras existen para los soldados cuando lo usan? El gobierno federal dice, no tiene conocimiento de si y cómo se están utilizando las armas alemanas en la guerra de Gaza. Sin conocimiento, no hay corresponsabilidad. Esa parece ser la línea de Scholz, incluso cuando los informes sobre la campaña y las numerosas víctimas civiles aparecen en todos los periódicos. Israel es un estado democrático con principios muy humanitarios que lo guían. Y por eso se puede estar seguro de que el ejército israelí también respetará las reglas que se derivan del derecho internacional en lo que hace. No tengo ninguna duda. Bueno, verdaderamente indignante la declaración de Scholz al respecto. Indignante. Ante la evidencia de las barbaridades, la referencia al carácter democrático de Israel y al carácter humanitario de sus Fuerzas Armadas. El carácter humanitario de sus Fuerzas Armadas. Los videos de los nenes bombardeados, los cuerpitos de los chiquilines en los brazos de los papás, de las mamás, bueno, generan verdaderamente conmoción. Y este mequetrefe, este chantapufe, este impresentable, caracteriza como humanitario a las Fuerzas Armadas israelíes y con además esta justificación, ya escuchada muchas veces, no solo incluso respecto a Israel, sino también a Estados Unidos, cuando perpetran bombardeos en países de Medio Oriente, países árabes, u otros países o países africanos, incluso como el caso de Libia, a menudo recuerdan esto: nosotros representamos una nación democrática. Bueno, en primer lugar, yo comenzaría con un cuestionamiento relativo a el carácter democrático del régimen político estadounidense, lo mismo respecto al régimen político israelí, por distintas razones, entre otras por
bueno, la existencia de votos asegurados, en el caso, por ejemplo, de Israel, la representación obligatoria de sectores religiosos, así lo establece la Constitución, lo cual, bueno, no responde a un carácter, a la teoría democrática de el gobierno de las mayorías, sino que establece minorías garantizadas bueno, con representación garantizada en el aparato estatal. No estoy con esto caracterizando como democracias a Arabia Saudita o Irán. No, no, no. Yo no presento a uno mejor que el otro. Simplemente realizo un análisis crítico de los regímenes vendidos como democráticos, pero en su propio diseño institucional no presentan las características propias de una democracia liberal, incluso desde ese punto de vista. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, recuerden que los votantes ni siquiera realizan un voto directo a sus representantes. No, en el caso del presidente, los votantes realizan el voto de los electores del colegio electoral, ¿sí? De un intermediario, el cual sí va a realizar la votación del presidente posteriormente, con lo cual la elección supuestamente directa del presidente estadounidense en realidad representa una mentira, porque los electores, sí, efectivamente, por lo general aparecen encolumnados con uno de los partidos, por lo general un voto a un elector demócrata representa un voto al candidato demócrata, pero no siempre, no siempre. De hecho, en momentos de la historia estadounidense aparecieron casos en los cuales los electores de un partido o electores no alineados determinaron la elección en contra del voto de los propios votantes, ¿sí? Eso por un lado. Por no recordar además que participan entre el 40 y el 50% de los votantes registrados en el padrón electoral. Ni siquiera de todos los votantes potenciales, de toda la población electoralmente, electoralmente votante, sino sencillamente entre el 40 y el 50%, según el año, de los votantes registrados. Así que menos de la mitad de los electores, menos de la mitad de los votantes participan, ya de por sí poquísimo, y el universo de votantes no representa al universo de ciudadanos, menos aún de habitantes, ¿sí? Los ciudadanos estos, bueno, los electores registrados, los votantes registrados, ya una parte más chica, y de esa parte más chica participa el 40%, menos de la mitad. Por no recordar también el hecho de que una gran cantidad de ex convictos, y según el estado esto, pero en muchos estados, los ex convictos, por lo general varones negros, por la política de encarcelamiento masivo de varones negros en Estados Unidos, el país con la mayor proporción de población carcelaria del mundo, con alrededor de 2 millones de personas en las cárceles. 2 millones de personas en las cárceles, ahora un poquito menos. 2 millones de personas en las cárceles. 2 millones es la población de muchos países. Y cuando los países bálticos refunfuñan contra Rusia, presentan sus visiones contra el imperialismo soviético, ruso y demás, bueno, lo recogen, los medios hegemónicos lo recogen inmediatamente, países con 2 millones de habitantes. Bueno, esa es la cantidad de personas en la cárcel en Estados Unidos. En su gran mayoría varones negros, por una política abiertamente racista de encarcelamiento de varones negros pobres. Bueno, en muchos estados, esos ex convictos a menudo encarcelados por la posesión de un cigarrillo de marihuana, ¿sí? Mientras que otros delitos ligados a la población blanca, los blancos ricos, estafas y cosas muchísimo más graves que la tenencia de un cigarrillo de marihuana para consumo personal, bueno, esos delitos presentan penas excarcelables, los otros no, los delitos de los negros por lo general no. Y bueno, en muchos estados esas personas
después del encarcelamiento, abandonan el derecho al voto, carecen oficialmente el derecho al voto. Desde la cárcel no participan, obviamente, bueno, obviamente no, muchos países sí, los presos también participan como parte de la sociedad en los procesos democráticos, en las elecciones. Pero, bueno, en Estados Unidos esas 2 millones de personas naturalmente no, pero tampoco en muchos estados después de abandonar la cárcel, una vez cumplida su pena, cumplida la pena, sus obligaciones con la sociedad, como así lo llaman, después ya no pueden participar. No pueden participar de por vida en las elecciones, así que más población marginalizada del proceso democrático. Por no recordar el lobby y el poder del dinero en la política estadounidense. El voto al final representa una cuestión casi marginal una vez cada 4 años, nada más. Eso con respecto al carácter de democracias, pero lo más interesante de este discurso, ya que realizamos una deconstrucción de las barbaridades dichas por Scholz en esa declaración, esto de, Israel es un país democrático, el único país democrático en la región. Bueno, aún si Israel o Estados Unidos o los países de la OTAN representasen países democráticos por excelencia, sin todas estas cuestiones recién mencionadas, sin todas estas deficiencias democráticas, aun si representasen democracias perfectas, perdón. ¿Desde cuándo el carácter democrático de un país convalida que pueda perpetrar masacres en el extranjero, que pueda realizar bombardeos contra otros estados, que pueda realizar ataques, que pueda cometer invasiones? ¿Desde cuándo? ¿Por qué Estados Unidos, en tanto la primera democracia del mundo, puede perpetrar la invasión a Irak y cometer crímenes de lesa humanidad y generar millones de muertos? Por democrático. Bueno, es una locura, una locura. Yo no recuerdo, por lo menos en mis estudios, tanto en Argentina inicialmente, después aquí en Alemania, no recuerdo nunca en la definición de democracia, más allá de todas las posibles teorías de la democracia, definiciones, no recuerdo ninguna con la definición democracia, régimen político, a partir del cual cualquier Estado puede perpetrar masacres contra otros Estados supuestamente no democráticos. Porque sí. Bueno, esas son las palabras de Scholz y es el discurso utilizado ahí por Scholz, bueno, como una marioneta más de los Estados Unidos, pero reproducido permanentemente ante las violaciones en última instancia al derecho internacional, a la soberanía de los estados, a la autodeterminación de los pueblos, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, hasta el hartazgo, ¿sí? Estas violaciones y justificados en eso, en la democracia. Quizás por eso Rusia no puede realizar una invasión a Ucrania con la explicación de que iban a establecer bases militares y bases misilísticas en un país vecino, lo cual connotaba un problema para la existencia misma del Estado ruso y para su seguridad. Pero bueno, más allá de eso, claro, Rusia no puede realizar una invasión, eso representa una violación al derecho internacional porque Rusia no representa una democracia. Esa es la explicación entonces. Ellos determinan quién democracia sí y quién democracia no, y si ellos determinan que vos no apareces como democracia, entonces no podés cometer invasiones a otros países. Esa es la lógica, así de delirante, así de irónico, ¿no? Bueno, y lo presenta Scholz ahí. Perdón, me acometió la furia con escuchando a Scholz, entonces comencé con esta digresión. Presentemos un poquito más del informe bastante interesante. Otros sí. El ejército israelí ha convertido grandes partes de la densamente poblada franja de Gaza en un montón de escombros. Es una guerra contra Hamas o contra Gaza en su totalidad. La Fuerza Aérea realiza miles de ataques. ¿Cómo se seleccionan los objetivos? El experto militar Krieg considera precisos los informes según los cuales la selección de objetivos es altamente automatizada, es decir, está controlada por computadoras.
Nunca antes se había visto algo así en la guerra a nivel operacional y estratégico, donde todos los diferentes flujos de datos convergen y donde una computadora decide después si un objetivo debe ser destruido o no. Se juegan juegos de números muy simples, donde se dice, este objetivo vale 25 civiles muertos, y la computadora dice, atacar. Esto ha llevado a una destrucción enorme, pero también a cifras de víctimas enormemente altas, porque se han aceptado víctimas, sobre todo mujeres y niños. Die Ziele werden He escuchado eso sobre el uso de la inteligencia artificial para la determinación de los objetivos y las valoraciones de, bueno, tal objetivo igual a aceptación de tantos civiles muertos, tantos niños muertos. Duro, feo. vom Computer aus. Los objetivos son seleccionados por la computadora, pero las bombas que luego se lanzan sobre los objetivos no son tan inteligentes. Las bombas no provienen de Alemania, sino de América, y son, también porque es más Estados barato, Unidos. frecuentemente tontas. Ist häufig dumm. El ejército israelí ha utilizado muchas llamadas bombas tontas, es decir, bombas que no son guiadas por láser o GPS, es decir, simplemente se sueltan desde el avión. No se sabe exactamente dónde van a aterrizar. Estas bombas tontas tienen una cabeza explosiva que pesa hasta 2.000 libras. No se utiliza tal potencia explosiva en un contexto urbano. Pero lo han hecho, lo han utilizado en un contexto urbano. Sie haben es ja im Exacto, y eso es un crimen de guerra. Ein harter Vorwurf, aber Una acusación grave. Los de crimen de guerra, dicho por un analista alemán trabajando como asesor del gobierno británico, ¿sí? No dicho por Kim Jong-un en Corea, o por Maduro en Venezuela, o por el ayatollah iraní, no. Dicho por un experto alemán trabajando para el gobierno británico. Crimen de guerra. Bombas tontas de ese tonelaje lanzadas indiscriminadamente sobre la población. Porque es el objetivo, ya lo presentamos muchas veces, del gobierno de Netanyahu. Patrocinaron a Hamas, el gobierno de Netanyahu, y después, cuando Hamas cometió un ataque condenable desde todo punto de vista porque cometieron actos terroristas contra población civil, el derecho internacional establece el derecho a la defensa y a la utilización de la fuerza contra potencias ocupantes, potencias coloniales, claro, en lo militar, en lo policial. Todo eso aparece dentro del derecho internacional, el derecho a la defensa contra objetivos militares, no así contra objetivos civiles, por eso condenable naturalmente los ataques a civiles, siempre condenables, pero eso quería precisamente el gobierno de Netanyahu, eso quería esa excusa para comenzar un proceso de barrido, de extradición de la población gazatí para la eliminación de la posibilidad de los dos estados. La extradición o bien la eliminación de la población gazatí para la eliminación de cualquier posibilidad de una resolución de dos estados. Nos presenta un experto alemán trabajando para el gobierno inglés. ¿Sí? No un loco revolucionario o la resistencia palestina o no. Ahí lo presenta claramente. Pero las evidencias se acumulan. Este video muestra aparentemente cómo personas en Gaza son asesinadas desde el aire. El ejército israelí dice que podrían haber sido terroristas, empleados de una organización de ayuda que son asesinados en sus autos. Netanyahu dice que eso simplemente sucede en la guerra. Los detalles de la operación suelen ser poco claros, pero lo que es indiscutible es que también hay armas alemanas presentes en la guerra de Gaza.
Gaza-Krieg mit dabei. Italadan sumineder kermei suminist alef de armas carol. Visa corresponsabilizón de Japoliter est hertu curry situación en Gaza. Bueno, hay un problema en el doblaje, un pedacito. Aref Hajjaj es un palestino nativo y opositor de Hamas. Sus conferencias en Alemania despiertan gran interés. Conoce la política de Alemania hacia Oriente Medio. Fue asesor y traductor de árabe en el Ministerio de Asuntos Exteriores durante más de 30 años, asesorando a Henscher, Schmidt y Kohl. Todos En comparación cancilleres con alemanes. ellos, los gobernantes actuales han perdido valentía y claridad, opina Hajjaj. Eingebüßt, meint Hajjaj. Cualquier persona que actúe de manera medianamente racional habría esperado que los alemanes detuvieran los envíos de armas a Israel en esta fase, pero no lo han hecho. Siguen suministrar armas. Alle, die an Israel liefern, Todos los que suministran a Israel, todos los que apoyan al ejército israelí, especialmente con apoyo material y financiero, tienen una corresponsabilidad en cómo se utilizan estos sistemas de armas, cómo se utiliza este apoyo en el terreno. Alemania no puede eximirse de esta responsabilidad. da kann sich Deutschland nicht von freisprechen. Los alemanes también deben hablar claro con sus amigos, e Israel cuenta entre los mejores amigos de Alemania. Deben finalmente hablar sin rodeos. Pero si no se tiene valor, entonces se habla sin abordar el tema directamente. Eso no beneficia ni a los intereses alemanes ni a los intereses israelíes. Bueno, está caracterizando al gobierno alemán como cobarde, como sí, un gobierno sometido a los designios de los Estados Unidos, incluso de Israel también, pero como un gobierno cobarde y nada más y nada menos que un ex funcionario del Ministerio de Relaciones alemanes, del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, entre los años 70 y los años 90, asesor de muchos presidentes, no un funcionario, ex funcionario alemán, no otra vez, no un miembro de la resistencia palestina, ni mucho menos, él mismo, ¿sí? Él mismo. Redondeamos el informe con un poquito más. Por cierto, recuerden acompañarnos, por favor, con el like. Casi seguro, ya para mí casi descontado que este video va a aparecer en poco tiempo más. Si ya no determinaron la desmonetización, va a aparecer desmonetizado de aquí a poco, porque esa es la experiencia, lamentablemente. Cualquier video crítico con respecto a la masacre de los civiles gazatíes en la Franja de Gaza, en la mal llamada guerra en Gaza, porque en la guerra participan dos estados con sus ejércitos, aquí no participan dos estados, participa un estado bombardeando supuestamente a un grupo terrorista, pero básicamente bombardeando a la población civil. Bueno, recuerden ayudarnos o acompañarnos con el like porque eso nos ayuda contra la censura, más allá de la casi segura desmonetización, nos ayuda con la difusión y cuanto más difundido un video, cuanto más difundido un material, más difícil naturalmente que establezcan restricciones a la difusión. Bueno, redondeamos el final de este informe. Por cierto, lo recuerdo una vez más, esto apareció la semana pasada en la televisión pública alemana, así que una vez más, algo verdaderamente muy positivo que comiencen a aparecer grietas en la narrativa hegemónica, en la narrativa de nosotros, la OTAN, nosotros, Israel, los buenos, y los palestinos, los malos, los rusos, los malos, bueno, los serbios, los malos en su momento, o los libios en Libia en su momento también, o los iraquíes, o bueno, cualquiera de las víctimas de sus ataques. Así que muy importante que esto haya aparecido ahí. Realmente nos congratula la valentía de que, bueno, efectivamente hayan presentado esto públicamente, después de demasiado tiempo, más de 6 meses de estas masacres, más de 2 años de guerra en Ucrania. Nosotros comenzamos con esta línea desde el principio, pero bueno, no todos presentan la voluntad de, sí,
la batalla contra los molinos de viento, como nosotros. En nuestro caso determinó la censura en la televisión, bueno, la marginalización en otros ámbitos profesionales también. Ya esto, bueno, lo presenté varias veces en otros lugares, nuestra experiencia con la censura y con las consecuencias de la crítica en nombre de la paz, sencillamente de la paz y de una sociedad un poquito más humana, más humanista. Pero bueno, qué bueno que al menos de a poco comienzan a aparecer informes como estos, informes periodísticos en última instancia. No presentan ni una interpretación de las cosas, ni un relato, sencillamente realizan un buen trabajo periodístico en lugar de la manipulación y la propaganda. Presentan los hechos contrastados para que la gente en su casa determine, y la gente, por lo general, frente a estas barbaridades, va a determinar, ante la difusión de los hechos reales, naturalmente, posiciones contrarias a estas barbaridades, porque nadie quiere, o por lo menos nadie dentro del común de la gente, no de los mesiánicos detrás de todas estas barbaridades en el gobierno de Netanyahu, pero el común de la gente rechaza el asesinato de niños, de bebés, de personas civiles, ¿sí? Porque sí. El final. Responsabilidad, culpabilidad compartida. El gobierno federal sigue suministrando armas y dice que espera que Israel cumpla con el derecho internacional. A Olaf Scholz la situación probablemente ya le resulte incómoda. Lo demuestra en su más reciente encuentro con Netanyahu. Pero este simplemente lo desestima. La cara. Cuanto más dure la guerra y cuanto más aumente el número de víctimas civiles, cuanto más desesperada se vuelva la situación de las personas en Gaza, más urgente se vuelve la pregunta: ¿puede un propósito importante justificar costos tan altos? Siempre hemos estado guiados por la idea de reducir las víctimas civiles, y eso seguiremos haciendo. Gracias, señor Canciller Federal. Bueno, ante la... esos los responsables de Stefan Buchen, aparentemente el nombre del redactor, bien por ese periodista, seguramente ahora sufriendo las consecuencias de su coraje cívico. Ahí la reacción de Netanyahu ante, la cara de malestar de Scholz ante las preguntas por las barbaridades y, sí, queremos el respeto de los civiles, y la respuesta casi sobradora de Netanyahu: sí, nosotros siempre quisimos el respeto, siempre queremos el respeto de las víctimas civiles, y desdeñando de alguna manera las palabras de el propio Scholz, quien en última instancia convalida todo esto con la continuación de los envíos de armas hasta el día de la fecha. Muchas gracias, Waldo Quijada, por el aporte, y muchas gracias también a Emilio Guizar por el aporte y por la recomendación. Te recomiendo este documental de la Deutsche Welle en español del 2018, El ejército en manos de corporaciones, una joya del pasado. Bueno, seguramente, por momentos en el pasado Deutsche Welle cada tanto presentaba cosas interesantes, es una perspectiva crítica. Claro, la guerra generó, la guerra en Ucrania por sobre todas las cosas, generó que cualquier espacio abierto para posiciones críticas en cualquier medio, desapareciera. Entonces, si antes un medio cada tanto podía presentar algún contenido crítico, hoy ya aparece a la vista de todos. Propaganda dura y pura 24 horas al día y censura, como en nuestro caso. Demoledores y demoledoras, recuerden mañana nuestra charla de todos los domingos con Fernando Moragón. Recuerden nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Hoy Juan Antonio Aguilar presentó un análisis de la situación en el frente espectacular. Ayer Fernando Moragón lo mismo, de MP Geopolítica, nuestro canal hermano, todos los días a las 9 de la noche, nosotros a las 11, así que pueden de lunes a viernes prácticamente, de lunes a domingo toda la semana, o de lunes a lunes casi, todos los días a las 9, de 9 a 10 de MP Geopolítica, y a las 11 Demoliendo Mitos de la Política por aquí.
Recuerden acompañarnos con el like, como siempre. Si nos quieren ayudar a través de una contribución, de una membresía o de PayPal, bienvenido. De lo contrario, solo por aparecer ahí al otro lado, nosotros agradecidos de corazón con todos ustedes. Demoledores y demoledoras, hasta mañana. Los queremos mucho y gracias a Beatriz Pulido y a Salomón Krakenberg una vez más por la moderación. Chao.